para que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra es eficaz y es, Señor, transformadora. Padre, yo te ruego que todo lo que hablemos el día de hoy se diga, sea de bendición para cada uno, Señor, y que, Señor, al entender el propósito bíblico de los milagros, Señor, tengamos una perspectiva correcta y nueva, Señor, de lo que buscamos, Señor, toda vez que nos acercamos a ti, al pedirte, Señor, que hagas algo, que intervengas en nuestras vidas con sanidad, con algún cambio, Señor, en nuestro entorno, nuestras familias, nuestras relaciones, Padre. Cuando rogamos, Señor, que tú hagas un milagro, Señor, debemos de entender de qué estamos haciendo, Señor, es una perspectiva bíblica y no, Señor, en base a nuestros anhelos personales. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, pues como ya lo hemos estado anunciando hace domingos, vamos a tener esta miniserie de 8 semanas solamente que se llama Milagros de Jesús. Y es una serie que está enfocado, precisamente como estaba orando ahorita, a entender cómo la Biblia trata con los milagros y qué debemos de nosotros los creyentes creer, saber, entender y pedir en cuestión de los milagros, porque como lo hemos mencionado muchas veces ya, y este es el propósito de esta serie de mensajes, como vivimos en una cultura, en un ambiente demasiado místico, esotérico, ocultista, rodeado por un montón de cosas, todas estas filosofías y enseñanzas extrañas entran en la iglesia y de repente en la iglesia tenemos ciertas creencias con respecto a los milagros, prodigios de la palabra y con respecto a lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, pero de una forma media extraña, que no es bíblica. El próximo domingo, de una vez les adelanto, queridos, y los que nos están viendo, vamos a hablar acerca de Satanás y sus demonios y cómo ellos también hacen milagros. Satanás y sus demonios hacen milagros. Entonces, les pido por favor que estén orando esta semana para que Dios revele en nuestros corazones lo que tenemos que entender con respecto al enemigo de Dios y la forma en que Él trabaja. Pero a nosotros, ¿qué nos corresponde, queridos? Aprender la Escritura, saber lo que dice la Escritura con respecto a esto y corregir algunas quizás vicios que tenemos de a lo mejor una enseñanza mal dada en el pasado de nuestras vidas, para poder entender bien lo que Dios quiere que entendamos con respecto a los milagros. Bien, pues vamos avanzando. El tema de hoy es ¿qué son los milagros? Una introducción. Y si aún ocurren los milagros, queridos? Yo les pregunto, sí, ¿verdad? Claro que sí. Y hoy vamos a responder esta y varias preguntas, ¿verdad? Y bueno, lo primerito que quiero que entendamos todos es que en este momento hay dos realidades que están sucediendo. Una realidad es esta, aquí estamos nosotros, estamos en los demás campus, hay una realidad aquí tangible, visible, hay gente aquí comprando en el supermercado, hay gente caminando aquí en las calles, ustedes me están escuchando a mí, todo esto es tangible y es físico, ¿no? Podemos tocar, podemos ver. Pero la otra realidad que está sucediendo también en este momento es una realidad invisible y espiritual que está sucediendo en este momento. Yo no sé si en el plano espiritual invisible hay tiempo y espacio, es algo que rebasa mi entendimiento y hay cosas que a lo mejor no vamos a lograr entender en este mundo hasta que lleguemos a su presencia, pero sí es un hecho que hay actividad invisible. Mientras tú y yo estamos aquí escuchando este mensaje, hay actividad en el plano invisible, en el plano espiritual. Tanto ángeles y seres divinos, seres de Dios que están trabajando para la obra de Dios, protegiendo tu vida, hablando a las personas de manera inaudible, pero también demonios y Satanás. También está trabajando con opresión y con distracción y con sueño, ¿verdad? Que te da cuando el pastor Lado predica. Ahí está el enemigo, duro y dale, ¿verdad? Entonces siempre existen estos dos planos, ahí están de la mano. Y en la Biblia lo podemos entender porque no se acuerdan cuando Jesús dijo en Lucas que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Entonces, cuando un pecador aquí entre nosotros se arrepiente, en ese instante algo está sucediendo en ese plano espiritual que para nosotros es invisible y es inaccesible. O sea, nosotros no podemos dar un brinquito para allá y ver la fiesta que se le han de haber estado pasando padrísimo, ¿no? Por allá. Entonces, también vemos otros indicios donde suceden cosas. ¿Se acuerdan que también el apóstol Pablo dice, cuando hospeden, puede ser que ustedes puedan hospedar ángeles? O sea, háganlo, hospeden, sean hospitalarios,
porque no saben que ustedes pueden hospedar ángeles. Entonces quiere decir que este plano espiritual en ocasiones se presenta, se hace presente entre nosotros y después vuelve a esta realidad. Es algo interesantísimo. Ahora, fíjense algo que pasó muy, muy interesante, perdón, me adelanté, en Génesis. En el libro de Génesis, en la creación, ambos reinos espiritual y terrenal y físico andaban juntos. ¿Se acuerdan ustedes que Adán caminaba en el Edén y podía hablar con Dios y tener interacción con Dios? Quiere decir que esta división entre lo visible y lo invisible no existía, entre lo espiritual y lo material no existía. Había ángeles, había seres espirituales ahí, y entonces Adán y Eva podían tener esta relación sin ningún problema. ¿Cuándo pasa la división? Con la caída del hombre, ¿verdad? Cuando el hombre peca y decide desafiar a Dios y desobedecer a Dios, en ese momento viene una ruptura entre estos dos reinos, de tal manera que para el hombre ya no es accesible entrar a ese plano espiritual invisible en el que antes vivía. Entonces, ambos reinos estaban juntos, pero el pecado los separó. Ahora, en nuestros días, ya no hay acceso continuo entre estos dos mundos. Pero hay ocasiones, queridos, en que estos dos reinos, el espiritual y el material, temporalmente se reúnen y ahí es donde ocurre el milagro. Ahí es donde yo te quería llevar. Cuando el reino espiritual y el reino terrenal convergen temporalmente en una circunstancia, ahí es donde ocurre el milagro. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Hay varios casos en la Biblia. La Biblia registra unos 100, ahorita lo vamos a ver, unos 100 y tantos milagros a lo largo de toda la Escritura. Pero estos dos reinos cada tanto tienen una convergencia a lo largo de la historia de la humanidad para ocasionar milagros, ¿verdad? Pero va a haber un momento en el que regresemos, porque el plan de Dios es que regresemos al diseño original del Génesis. O sea, en el Génesis había esta perfección entre estos dos mundos, estábamos juntos, se rompe, y el día que Jesús vuelva y restablezca su reino, la idea de Dios es regresar a ese reino, donde no va a haber otra vez esa división. Va a ser visible para todos, va a ser accesible para todos. Ahora, la Biblia relata más o menos unos 127 milagros, ¿y ustedes se acuerdan cuál fue el primer milagro registrado en la Biblia? En toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Cuál fue el primer milagro registrado en toda la Biblia? Porque estamos hablando de 127 milagros en toda la Biblia. ¿Cuál sería? 3, 2, 1. La creación, queridos, de la nada hizo todo. Eso es un milagro. ¿Cómo de la nada Dios puede hacer algo? Entonces el primer milagro fue Dios creando, y luego siguió una serie de milagros, porque del polvo creó ¿a quién? Al ser humano, es otro milagro. Y así podemos ver el diluvio, otro milagro, cuando Dios abre el mar rojo para que pudiera pasar el pueblo de Israel, otro milagro, la columna de fuego, la nube, todo esto es una serie de milagros en donde Dios interviene en la realidad física para hacer un milagro, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Ahora, algunos teólogos hablan de estos lugares sagrados que la Biblia menciona y que algunos todavía pretenden decir que existen. Bueno, yo en lo personal no estoy muy seguro que existan lugares sagrados en la actualidad, y ahorita les voy a explicar por qué. Bien, en el Antiguo Testamento hay varios sucesos y acontecimientos donde había un lugar donde sucedía un milagro, donde Dios intervenía en este plano, en este mundo, y ese lugar se convertía en un lugar sagrado. ¿Se acuerdan ustedes aquella visión que tiene Jacob de una escalera que está rodeada de ángeles? Dice que los ángeles subían y bajaban. Ojo, no fue un sueño, porque un sueño es algo que tu mente recrea en base a una experiencia. Jacob tuvo una visión de algo que estaba sucediendo en ese momento. Se abrió la ventana y él pudo tener acceso a esta visión de ángeles subiendo y bajando del cielo. Entonces, en ese momento ese lugar dice que se convirtió en un lugar santo, sagrado, porque hubo actividad milagrosa de parte de Dios. Otro ejemplo es cuando la nube, ¿se acuerdan que cubría al pueblo de Israel, que tenían mucho calor y que había mucho sol? Entonces dice Dios, bueno, ahí les va una nube, que era la presencia misma de Dios manifestada en una nube, gran nube, para darles sombra. Pero en la noche estaba muy oscuro, entonces la presencia de Dios se inflamaba, se encendía, y entonces provocaba una gran destello luminoso para poderlos mantener con luz durante la noche. Este fue otro momento que sucedió, y cada vez que Dios hacía algo así,
era un espacio, un momento en la tierra donde el toque de Dios en la tierra se convertía en un lugar sagrado. ¿Se acuerdan ustedes el tabernáculo del templo? ¿Se acuerdan que la presencia de Dios descendía en este lugar pequeñito que se llama lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar? Y cada tanto tiempo descendía la presencia de Dios y ese lugar se convertía en un lugar sagrado, santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, exactamente, está la zarza que no se consume, y entonces Moisés llega y se acerca y le dijo, fíjense, se les voy a leer el pasaje, 3:5 de Éxodo, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que estás parado es tierra santa. Entonces, en ocasiones cuando Dios intervenía en la historia de la humanidad, provocaba que el lugar fuera santificado o un lugar santo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel generalmente? En un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, levantaba un altar, ¿no? Si se acuerdan que hay relatos donde entonces el pueblo de Israel o fulano de tal levantó un altar conmemorando que Dios hizo algo en ese lugar, ¿verdad? Que hasta aquí Dios nos ayudó, que Dios nos sacó de tal lugar, que Dios nos defendió de tal guerra. Entonces levantaban un altar en estos lugares para recordar y conmemorar que Dios había manifestado su presencia en un lugar sagrado. Ahora, fíjense qué interesante. Les estoy diciendo que cuando el cielo o el plano espiritual tiene una convergencia con el plano físico, ahí sucede un milagro. Jesús, hecho hombre, es Dios y hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es el cielo y la tierra convergiendo, y este es el mayor milagro que nos conecta, y es más, que nos devuelve al estado inicial del Edén. ¿Qué tal? El mayor milagro. Dios mismo descendiendo a la tierra, haciéndose hombre, habitando entre nosotros, muriendo en la cruz, resucitando, es ese milagro maravilloso en donde permanentemente Jesús establece su presencia, Dios establece su presencia en este plano terrenal, visible y tangible. Porque acuérdense que la Biblia dice que todo creyente, toda persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en esa persona. Entonces ahora Dios está permanentemente en su iglesia. No va y viene como en el Antiguo Testamento. No había un momento en el que el Señor bajaba, hacía algo y se retiraba. Ahora está permanentemente en ti y en mí. ¿Sí o no es un milagro extraordinario? Lo que pasa es que estamos tan occidentalizados y tan vacunados por una cultura religiosa que para nosotros es, chido, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Entiendes esto? O sea, ¿entiendes que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios iba y venía para hacer un milagro portentoso y se retiraba? Y hoy habita en ti, hoy mora en ti. Hoy puede hacer, dijo el Señor Jesús, cuando yo me vaya, detrás de mí va a venir alguien, que es el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes van a poder hacer cosas incluso mayores que las que yo he hecho. Ahí está el gran milagro. Con la llegada de Jesús a este mundo, el reino espiritual invisible de los cielos invade al reino terrenal visible para salvar pecadores, amigos. Qué maravillosa verdad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del tema de toda la serie, los 33 milagros de Jesús. La Biblia en los 4 evangelios relata 33 milagros que hizo Jesús. Algunos pensarían, yo pensé que había más milagros. Bueno, acuérdense lo que dice Juan 21:25. Dice, ahora bien, hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribiera cada uno de ellos, supongo que el mundo mismo no podría contener los libros que se escribirían. Es decir, que esta lista de 33 milagros que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no es exhaustiva. Jesús hizo muchos milagros y prodigios, pero el apóstol Juan está diciendo que no habría libros suficientes en la tierra para relatar todo lo que Jesús hizo. Pero nos vamos a enfocar en estos milagros en 4 categorías a lo largo de las próximas 8 semanas, queridos. La primera categoría de los milagros de Jesús es cómo Él gobernaba sobre la naturaleza, cómo Él intervenía en la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando calmó la tempestad, verdad? Y el logotipo de nuestra serie es este niñito con 5 panes y 2 peces, porque de esos 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a más de 5,000 personas en una ocasión y en otra ocasión 3,000 personas. Entonces, un milagro en donde Él interviene en las leyes de la física, ojo, no las viola, no las suprime, Él interviene de alguna manera
y provoca que sucedan estas cosas milagrosas, ¿no? Entonces, sobre la naturaleza, y lo más interesante es que vamos a aprender cómo al intervenir sobre la naturaleza que nos rodea, es para darte provisión a ti. Es para proveerte de algo, como en el caso de la alimentación, ¿verdad? También la otra categoría es cómo a través de un milagro Él puede restaurar la salud, como lo hizo también en los relatos bíblicos de los evangelios. La otra categoría es la expulsión de demonios o poder o autoridad sobre el área espiritual demoníaca. También lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Y por último, la cereza del pastel de los milagros, la cúspide, el clímax de todo milagro es resucitar un cadáver. O sea, eso es algo extraordinario, ¿verdad? Yo creo que bueno, a mí nunca me ha tocado ver, pero si me tocara ver, yo me muero ahí, ¿verdad? Y el cadáver soy yo. Qué cosa tan tremenda, imagínense el poder de Dios al devolverle la vida a una persona que está clínicamente ya muerta. Extraordinario. Bien, vamos a entender una cosa, porque muchas personas niegan que los milagros hayan sido reales. Yo tuve un amigo que era sacerdote y me decía él que eran puras fábulas, sacerdote. Pero vamos a entender cómo incluso gente no creyente validó y constató los milagros de Jesús. Ahí en Mateo 12, vamos a ver que dice que le trajeron a Jesús a un hombre oprimido por demonios, ciego y mudo, y lo sanó. De modo que el hombre habló y vio. Ahí está el milagro, ¿ah? Y dice, y todo el pueblo estaba asombrado y decía, ¿será este el hijo de David? Pero cuando los fariseos, es decir, no creyentes, es decir, enemigos, es decir, detractores, cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, eso es por Belcebú, el príncipe de los demonios, que este hombre echa fuera a los demonios. Entonces, fíjense, sus propios detractores constataban que había hecho un milagro, pero se lo atribuían en su pecado y en su cerrazón, se lo atribuían al mismo Satanás. Pero constataban y validaban que había habido un milagro, ¿verdad? Ahora, también fuera de la Biblia tenemos registros históricos que hablan acerca de los milagros de Jesús. En el Talmud babilónico, en el Talmud judío, que es un manuscrito muy antiguo, y hay otro sacerdote de la antigüedad que se llama Celso, no es Celso Piña, para que no se alboroten, dice que era un oponente, este hombre era un oponente al cristianismo, pero dice que ahí en sus registros acusaban que Jesús practicaba la magia. Entonces son registros históricos de oponentes de Jesús que relataban y daban fe de que había habido milagros. O sea, no decían, lo cachamos en la mentira. Debajo del sombrerito había un conejo guardado y lo sacó. No, no hay ningún registro histórico que diga que Jesús hacía trucos, ¿verdad? Y engañaba a las personas. Al contrario, validaban, pero no lo daban por hecho que fuera algo de Dios. Y hay un gran historiador judío que se llama Josefo, hay escritos de él del siglo I, antiquísimos, que relatan, y él narra y dice que Jesús era un hacedor de obras maravillosas. De hecho, esta palabra maravilla y milagro vienen del mismo término griego. Los milagros de Jesús no son refutados por estos personajes, sino que son reportados y confirmados. Entonces ahí nosotros podemos entender y saber que lo que la Escritura habla con respecto a los milagros de Jesús, los mismos detractores lo validaron. Entonces, cuando alguien te diga a ti, no, pero es que son puras fábulas, ¿sabías que hay historia fuera del Antiguo, de las Escrituras, donde historiadores relatan que este hombre hacía milagros y prodigios? Eso es lo que tú puedes responder a tus amigos. Bien, ahora, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? A ver, ustedes díganme, ¿qué es un milagro? Mientras yo le doy un traguito a mi café. El café es un milagro. ¿Qué piensan que es un milagro? A ver, Marifer. ¿Un hecho sobrenatural? Ok, muy bien. ¿Quién más? Una definición. Un hecho sobrenatural inexplicable, ¿verdad? Bien, mira, hay una definición que a mí me gustó mucho. Un milagro es un evento en el que un ser espiritual
Dios y los ángeles, o Satanás y sus demonios, ¿verdad? Intervienen en las leyes de la naturaleza. Es un evento sobrenatural, ¿verdad? En el que un ser espiritual interviene en las leyes de la naturaleza. Cuando un ser del reino invisible intersecta y sobrepasa el reino natural, ya sea Dios y sus ángeles o Satanás y sus demonios. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la misma Biblia relata que hubo paganismo en el Antiguo Testamento y en algunos relatos también del Nuevo Testamento, en donde las personas hacían milagros y prodigios, pero no venían de Dios. ¿Se acuerdan aquel relato con Moisés, cuando se presenta a Faraón y su vara la convierte en una serpiente? Entonces Faraón dice, ay, a ver, vengan mis hechiceros, y los hechiceros hicieron exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Entonces no sabe, la Biblia no relata si hicieron trucos o si realmente usaron fuerzas demoníacas para reproducir el milagro. Ahora, ojo, una cosa, Satanás siempre va a imitar los milagros, siempre va a reproducir algo que Dios hace, Satanás lo duplica, lo replica y lo falsifica. Ten en cuenta eso, porque muchas veces podemos ser engañados por un supuesto milagro, pero que no viene de Dios. Entonces la Biblia relata constantemente cómo hechiceros, magos, brujos hacían cosas milagrosas. Es decir, Satanás y sus demonios hacen milagros. Claro que sí. Y a veces, queridos, antier estaba escuchando a Natán que comentaba que él tuvo un compañero ateo, de esos ateos, pero de los buenos, de los que están documentados, no de los que nada más ven videos de YouTube. Y dice este chico, ¿sabes por qué yo me hice ateo? Porque yo le pedí a Dios y le pedí a Dios y le pedí a Dios y nunca me concedió un milagro. Dice, sin embargo veo que al no creer en Él me va mejor. Me pasan cosas mejores. Me suceden cosas mejores. ¿Verdad? También los que creen en la Santa Muerte. No sé si han escuchado testimonios que dicen, pues yo le pedí a Dios y nunca me concedió el milagro, y le pido a la Santa Muerte y me da todo lo que quiero. Entonces quiere decir que Satanás concede milagros. Obviamente sabemos tú y yo que hay un precio que pagar, hay un precio altísimo. Satanás sana, Satanás te da dinero, Satanás puede hacer muchas cosas que te pueden traer un beneficio temporal, pero con como dice bien Anita, un precio, ¿verdad? Ahora, el milagro, la palabra milagro viene del latín miraculum, que significa maravillar, así que te quedas asombrado. Eso significa milagro, reemplaza las cosas y las causas naturales. Vamos a entender rápidamente cosmovisiones actuales. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Es el punto de vista de un grupo de personas, ¿no? Y en el mundo, ahorita en el planeta Tierra, por lo menos hay 3 cosmovisiones o 3 puntos de vista con respecto a los milagros. El primero es el naturalismo ateo. El ateo que dice, no hay Dios, no hay seres espirituales, nada de esto existe y por supuesto que no hay milagros. Son coincidencias y todo tiene una explicación. El ateo es el que te va a decir que no tiene nada que ver ni Dios, ni los demonios, ni nada. Qué interesante es el ateísmo, hermanos, porque hasta los demonios creen en Dios y los ateos no. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces el mundo dice que funciona con las leyes naturales y no se pueden romper. Es lo que piensa esta cosmovisión. Hay otra cosmovisión que se llama naturalismo deísta. Es este grupo de personas que creen que sí hubo un Dios, sí hay un Dios, que nos creó, pero que nos dejó abandonados. O sea, Dios creó el mundo en donde vivimos, operó en un tiempo y se fue, y ya no está, como el papá que se fue, ¿verdad? Y estos personajes creen que la única manera de probar un milagro es por medio de pruebas, de poner a prueba esos milagros, y entonces puede ser que una fuerza sobrenatural sí provoca un milagro, pero no necesariamente Dios. Es un poquito confuso esta cosmovisión, porque sí creen, pero no creen, ¿verdad? O sea, sí, pero no, ¿verdad? Es lo que ellos creen. Y el sobrenaturalismo bíblico, que es donde estamos nosotros. Y la gran mayoría de las religiones judeocristianas creemos que de principio a fin la Biblia registra milagros históricos en los que un ser divino del reino invisible reemplaza temporalmente las leyes o interviene en las leyes de la naturaleza. Y estos milagros son reportados por testigos oculares, o sea, hay personas que relatan. El mayor testigo ocular de los milagros de Jesús y de la iglesia primitiva, ¿quién fue? ¿Quién escribió
el mayor registro de milagros? A ver, esta sí es pregunta de examen. El escritor, el autor que registró más milagros en el Evangelio y en la iglesia primitiva. Ahí ya les di una clave. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, acuérdense, el doctor Lucas, y era médico, era científico. Entonces tienes al médico científico validando que resucitó una persona, Lázaro. Lo validó, lo escribió, ¿verdad? Y relató otros datos milagrosos en el libro de los Hechos. Acuérdense que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Algunos le atribuyen el mayor número, esto es un poquito aparte, el mayor número de versículos y libros del Nuevo Testamento al apóstol Pablo, pero no, si ustedes suman todos los capítulos de Lucas y de Hechos, Lucas es el autor más prodigioso del Nuevo Testamento. Bueno, eso es un dato ahí para que se lo lleven. El cristianismo y los milagros. Ahora, dentro de la fe cristiana hay 4 puntos de vista también con respecto a los milagros. Y el primero que les quiero enseñar es este que se llama cesacionismo, de cesar. Quiere decir que hay un grupo de creyentes, cristianos, incluso evangélicos como nosotros, que creen que esto de los milagros quedó allá atrás en el libro de los Hechos. O sea, que todo esto que sucedió en Hechos ahí quedó, y que a partir de que la iglesia empieza a surgir y cobra vida, los milagros portentosos quedaron atrás porque eran para validar el evangelio. Entonces este grupo de creyentes cesacionistas dicen eso ya no es posible, ya no pueden pasar estas cosas porque ya está la iglesia y la Biblia está en nuestras manos, ya no es necesario validar el evangelio con milagros y prodigios. Eso es lo que crea un grupo de personas. En lo particular, yo no soy cesacionista. Ahora hay otro que se llama el cesacionismo funcional. Ahorita es pura teoría, hermanos, ya ahorita vamos a la cuestión que nos interesa en el corazón. El cesacionismo funcional es también un grupo de creyentes, más o menos como hace ratito decíamos, que cree pero no cree. O sea, son estos creyentes que ven en la Biblia los milagros, prodigios, ¡ay, qué padre! Pero a la hora de que van a experimentar un milagro en sus vidas se quedan así como que, no sé, lo tendría que validar, lo tendría que comprobar. Son personas que normalmente no le dan atributo a la obra espiritual del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. Los milagros son cuestionables, mejor no se meten en esos problemas de temas espirituales, demonios, todo eso. Y yo vengo de mi raíz cristiana, venía por ahí porque yo crecí en una iglesia cristiana, bíblica, evangélica, pero jamás se hablaba de milagros y prodigios y de demonios ni nada de eso se hablaba. Entonces era como un tema aparte y se metía ahí debajo del tapete y seguía la vida del cristianismo como yo la conocí. El otro cristiano es el continuista o carismático. Carismático se refiere a que hace un énfasis muy grande en toda la obra milagrosa del Espíritu Santo, ¿no? Las sanidades, las liberaciones, el don de lenguas, todas estas características muy, muy clásicas de la iglesia primitiva y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. A este se le llama el continuista, es decir que es el grupo de creyentes que dicen no paró con el libro de Hechos, no paró con la iglesia primitiva. El Señor y su Espíritu Santo siguen trabajando de la misma manera, sigue habiendo sanidades, sigue habiendo milagros, sigue habiendo liberaciones. Esto es vigente, es actual. Ahí estamos nosotros, o por lo menos yo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, el Señor sigue actuando y lo vamos a comprobar y validar en las próximas semanas. Y por último está el extremo opuesto al cesacionismo, que es estos grupos que mundialmente se les conoce como palabra de fe. Estos grupos lo que dicen, Dios va a hacer lo que tú le digas. Decláralo, decrétalo, reclámalo y va a suceder. Y es tuyo. El problema de este grupo, que es el extremo del que cree que ya no pasa nada, precisamente yo pienso que estos grupos que manipularon esta información bíblica al decir que Dios va a hacer todo lo que tú le declares y le reclames y le decretes, provocó que surgieran estos grupos más radicales cesacionistas. ¿Por qué? Porque en estos grupos de palabra de fe ha habido mucho abuso. Porque la gente llega y te dice, yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a una mujer estéril, vas a tener un hijo. Y el hijo nunca llega. ¿Qué creen que pasa ahí? Falta de fe. No tuviste fe suficiente. Yo declaro que eres libre del cáncer.
y se muere la persona, le faltó fe. Entonces este abuso horrible provocó que muchas personas decidieran irse al extremo en donde no, eso de los milagros es una farsa, es un cuento y no lo creemos. El abuso dio como resultado una actitud de muchas personas que precisamente porque las lastimaron, decretándoles, profetizándole cosas que no venían de Dios, pues se hicieron al otro lado, ¿verdad? Entonces, qué triste, ¿no? Porque si no sucedió el milagro en tu vida, es tu culpa, porque no tuviste fe. Imagínense, ¿y de quién viene la culpa, queridos? ¿De Dios? Pues Satanás. Esto es una doctrina completamente infernal, desde mi punto de vista. Querer manipular a Dios para que haga cosas para nuestro deleite y beneficio. Ahora, esta pregunta es muy interesante. ¿Los cristianos deben de buscar milagros? ¿Ustedes qué creen? Con confianza digan. Gracias, Mavi. Perfecto, me encantó porque buscar se refiere a perseguir, cazar, no estar ahí detrás, pero estar expectante sí. Entonces, no, pero sí. Entonces vamos a explicar un poquito cuál es la postura del cristiano con respecto a los milagros, queridos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy hay muchas iglesias que son cazadoras de milagros. Están detrás del milagro, están detrás de lo portentoso, de lo milagroso, de lo espectacular. El problema es que si no sucede nada milagroso, portentoso y espectacular, pues la gente se va de la iglesia, porque ya no hay novedad, ya no hay show. Entonces, yo les garantizo, hermanos, que si ponemos aquí afuera una lona que diga que todos los jueves tenemos noche de liberación y de milagros y sanidades, tendríamos los jueves aquí llenos, porque es lo que la gente quiere. La gente está persiguiendo los milagros. Ahora, ¿cuál debe de ser la postura bíblica del creyente? Vamos a ver qué dice Mateo. Fíjense lo que dice. Entonces, dice, algunos de los escribas y fariseos le respondieron diciendo, Maestro, queremos ver una señal tuya. Ojo, el Señor ya había hecho muchos milagros y los fariseos todavía querían ver más milagros. Pero él les respondió, una generación mala y adúltera busca, persigue, anda detrás de una señal, pero no se les dará otra señal. Entonces, el cristiano no debe de perseguir, buscar y andar cazando milagros, porque ese es el motor y la motivación de sus vidas. La motivación de tu vida debe ser Jesús y la obra transformadora que está haciendo en tu vida. Lo que venga como consecuencia puede ser un milagro. Si tú persigues a Jesús, el milagro te va a perseguir a ti, te lo garantizo. Otra pregunta para que le vayan pensando, ¿podemos hacer que Dios realice un milagro? Ajá, ¿qué más? ¿Qué piensan? ¿Tú puedes hacer que Dios pueda hacer un milagro? Ok, entonces ahí hay un tema muy interesante que dice Marifer, soberanía de Dios. Porque Dios escucha tu clamor, tus oraciones, tus peticiones, y en su soberanía puede responder a favor tuyo, pero muchas veces no. Muchas veces va a decir no. A veces va a decir no ahorita, más adelante sí. Pero a veces va a ser un rotundo no, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de esto ahí con Pablo, en 2 Corintios 12, dice, a mí me fue dado, dice, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Los grandes estudiosos piensan que Pablo se estaba refiriendo a una enfermedad que él tenía. Algunos piensan que era una cojera, una renquera, otros piensan que era un problema en los ojos, nadie sabe a ciencia cierta. Pero dice Pablo, se me dio esta espina en mi carne, en mi cuerpo, una enfermedad, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara y cada vez Él me dijo, Nel, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder va a actuar más en tu debilidad. Te necesito humildito. Es lo que le dijo el Señor. Ahora, Pablo tendría que escoger entre la sanidad de su cuerpo, cualquiera que haya sido la enfermedad, y seguro fue algo muy horrible la enfermedad porque dijo que era un mensajero de Satanás. ¿Verdad? Julián, tu dolor que tuviste por meses era años. Era agradable, pasadero, pasajero, era horrible. A eso le podemos decir un mensajero de Satanás porque es tan horrible la enfermedad y el dolor que Pablo le puso ese título. Entonces Pablo pudo escoger entre la enfermedad
o la humildad? ¿Y qué escogió Pablo? Pues escogió la humildad. Dice, ¿para qué? Para que no me envaneciera, no me volviera orgulloso, prefirió él. Ahora, Pablo anduvo sanando personas, ¿sí o no? Y no se pudo sanar a sí mismo. Entonces, ante esta pregunta, ¿puedo yo hacer que Dios realice un milagro? No puedes hacer que Dios realice un milagro. Puedes clamar por el milagro, puedes rogar por el milagro, pero tienes que esperar en su soberanía si Dios concede o no concede el milagro. De ahí que muchas personas son desertoras de la fe, porque al ver que Dios no les concede lo que su corazón anhela, y a veces puede ser muy genuino el deseo del corazón. A lo mejor no estás pidiendo nada malvado, nada, ganarte la lotería o ser el rey de México, yo no sé, no estás pidiendo cosas raras, estás pidiendo una sanidad por tu hijo, que no se muera tal persona, y no sucede. Entonces mucha gente decide apartarse de la fe. Pero tenemos que entender una cosa, queridos. En la medida que tú vas conociendo más y más a Dios, vas conociendo estos rasgos de su carácter. Y uno de sus rasgos de carácter es la soberanía, que es un tema complicadísimo. Hay libros y libros y libros y libros que hablan de la soberanía de Dios. Y aún así es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Yo tuve mucho tiempo que estudiar esto y aún así me quedé con muchas dudas. Pero debemos de confiar en su soberanía, eso sí. Señor, yo no lo entiendo, no entiendo por qué decidiste esto en mi vida, pero confío, como Pablo. Pues el Señor me dijo que me calme y que me aplaque y que sea humilde. Y me escondo y me refugio en esto. Ahora, ¿qué pasa si no obtienes el milagro? Bueno, ya dijimos que algunos se van. Tú, piensa en tu vida. Este milagro que has estado pidiéndole al Señor desde hace mucho tiempo. No sé, que uno de tus hijos se convierta y que venga a la iglesia y que ame al Señor con todo su corazón, o una enfermedad quizás que ha estado ahí duro y duro, molestándote y no se va, una situación, una crisis económica, una relación rota. Tú le has estado pidiendo a Dios un milagro. ¿Ah? ¿Y qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si no llega? ¿Qué piensan que debemos de hacer? Esperando, orando, alabando a Dios. Nada de estas cosas suena muy alentador, pero es la verdad, ¿sí? Exacto. Hay un propósito. Hay propósito en el dolor. Hay propósito en la falta de respuesta positiva. Dios siempre responde, pero a veces no es a nuestro favor. Vamos a ver otro ejemplo en la Biblia de Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Y el contexto de este pasaje es que ellos iban a ser echados al horno de fuego, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor. Dice, respondieron y le dijeron al rey, estos personajes, oh Nabucodonosor, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Nos puede hacer el milagro. ¿Puede Dios? Por supuesto que puede, pero fíjense lo que dice, y nos librará de tu mano. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Entonces en estos jovencitos había la conciencia de que el milagro es posible, pero también es posible que no. ¿Y cuál fue la actitud? No serviremos a tus dioses. Seguiremos alabando el nombre del Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Dice, Dios ha dado, Dios ha quitado, que sea el nombre del Señor bendito. Esa debe ser la actitud del cristiano. ¿Alentadora? No, pues nuestra carne no quiere esto. Nuestra carne se opone a no ser apapachados y bendecidos. Entre comillas, queridos, porque hay bendición en el propósito de Dios, aunque no parezca que hay una bendición, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este otro gran ejemplo de estos personajes. ¿Cómo es que los milagros son también señales? Fíjense, los milagros son señales. Lo que quiero que te vayas en esta mañana a tu casa, entendiendo en tu mente, en tu corazón, cuando sí sucede un milagro en tu vida, cuando nos remontamos a los milagros del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay un propósito. Y el propósito es apuntar, ¿a quién? A Jesús y su reino, siempre, inequívocamente. Por eso cuando hay creyentes que vienen y que me relatan un supuesto milagro, yo siempre digo, ok, me cuesta trabajo, pero voy a concederlo. ¿Hacia dónde apunta este milagro? O sea, ¿de qué manera el reino de Dios se está beneficiando por este supuesto milagro? Por esto que está pasando, ¿cómo el evangelio va a prosperar? ¿Cómo el mundo va a conocer más que Jesús es Señor de sus vidas? Esa es la pregunta que yo siempre me hago cuando se me presenta una situación, un relato milagroso. ¿Cómo es que el reino
crece con este milagro. Llenando iglesias, no creo que sea necesariamente el propósito de Dios llenar iglesias. Transformar vidas, sí. Rescatar gente del infierno, sí. Salvar personas, sí. Pero no llenar iglesias. Hay iglesias llenas, queridos, y eso no significa que ahí esté obrando el Señor. Entonces, los milagros son señales, no se te olvide, que apuntan al Rey Jesús y al reino de Dios. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, por más milagro que les haga, ustedes no han entendido que lo que yo haga apunta al reino. Y apunta que yo soy el Mesías prometido para ustedes. Nunca lo van a entender, por más milagros que haga. Y ustedes se acuerdan que en el Apocalipsis, en el final de los tiempos, cuando el Señor Jesús venga, va a ser visible. Vamos a poder ver a Él y a sus ángeles visiblemente. Esta brecha que antes estaba dividiendo lo espiritual de lo terrenal se va a romper. Y aún así, viendo a Jesús, muchos no van a creer. ¿Por qué? Por la dureza del corazón y el pecado. Entonces, el milagro apunta a Jesús y al reino, que no se te olvide. Ahora, los milagros son pequeñas visitas del reino de Dios, del reino de los cielos, al reino terrenal para prepararnos para el rey y el establecimiento de su reino. Así sea que Dios proveyó para que pagaras la renta, un milagrito, ¿verdad? Así sea que Dios te concedió que tu hijo fuera rescatado de las drogas, otro milagrote. Así sea, cualquier cosa que el Señor conceda, el anhelo y la petición de tu corazón, nunca se te olvide que debe de apuntar al reino de Dios. Si tu hijo fue rescatado de las drogas, por así decirlo, ¿qué vas a hacer para que ese hijo se convierta en un portador de la gloria de Dios? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué vas a hacer tú? Si por alguna razón no tenías dinero para la renta y Dios te mandó unos billetitos ahí escondidos en un pantalón que no te acordabas y Dios te lo concedió, ¿cómo vas a tú agradecer y ser portador de la gloria de Dios con ese milagro? Siempre debes de preguntarte, Señor, ¿esto que me respondiste y me concediste es milagroso? ¿Cómo yo lo voy a hacer que opere para tu reino, verdad? Los milagros no apuntan a tu vida y a tu bienestar. Olvídate de eso. En su misericordia Dios apapacha, por supuesto, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es hacer feliz a una persona. El propósito de Dios es establecer su reino, engrandecer su reino y de refilón te bendice y te hace feliz en ocasiones. Pero ese no es el propósito final. Y el no creyente, fíjense esto, qué interesante, el no creyente fija su mirada fija su mirada en el milagro. El no creyente siempre va a estar expectante del milagro. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo sucedió? Pero el verdadero creyente fija su mirada a dónde el milagro apunta. ¿A dónde apunta? A Jesús. Hay un pastor que relataba una anécdota muy curiosa. Dice que tenía un perro, no sé qué raza de perro era, pero que era lindísimo el perro, muy bonito, de raza fina, precioso el animal. Y se lo llevaban allá al parque. Y entonces el dueño dice que agarraba la pelota y lanzaba la pelota y el perro se le quedaba viendo a la mano, ¿no? Y la pelota por allá. Y el pastor decía, ve para allá, allá está. Y le hacía así con la mano y el perro viendo el dedo, así, ¿no? A veces somos así, nos la pasamos viendo la mano milagrosa del dueño, pero no vemos hacia dónde apunta. A que el nombre de Jesús sea exaltado, proclamado, reconocido por tus familiares, por tus amigos, por este mundo. Estás viendo ahí la mano. Y dice ese pastor, pues mi perro era muy bonito, pero era bastante tonto. A veces somos así, porque estamos detrás del milagro, ¿verdad? Entonces, lo que la palabra quiere enseñarnos desde principios, desde el primer milagro de la creación hasta el final, es que todo apunta a Jesús y a su reino. Qué interesante, ahora sí, el primer milagro relatado en el Nuevo Testamento fue las bodas de Caná. Cuando Jesús transformó el agua ¿en qué? En vino. ¿De dónde viene el griego de vino? Vino. Digo, para los bautistas que me están viendo, vino es vino. No era juguito de uva ni nada de eso. No hay griego ahí de que buscarle. Y lo curioso es que el primer milagro de Jesús registrado fue en una pachanga, donde él transformó el agua en vino. El primer milagro. ¿Por qué no liberó un demonio en su primer milagro? ¿Por qué no devolvió la vida a un muerto? En su primer milagro, imagínense lo de Lázaro. Hombre, hubiera sido un primer milagro en una fiesta transformando agua en vino. Porque su reino es celebración.
su reino, acuérdense que el milagro apunta al reino. Y en su reino hay celebración y gozo. Por eso empezó así el Señor Jesús. Dando a entender que en su reino hay celebración, gozo y alegría. Por eso yo no entiendo tanto cristiano con cara larga, ¿verdad? Vamos a algunas conclusiones ya para terminar, queridos. ¿Qué puedes hacer si necesitas un milagro? Nuestra cultura nos ha llenado de rituales y fórmulas para que obtengas un milagro. Que la medallita de San no sé qué, que irte de rodillas no sé a dónde, que hacer ciertos sacrificios, mandas, que hacer todo este tipo de cosas que es admirable. De verdad yo admiro la intención, la buena intención de las personas al querer un milagro, y si se sacrifican de esa manera es porque de verdad necesitan ese milagro y hacen cosas terribles, a veces con su cuerpo, con su persona, para poder llamar la atención de Dios. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, debes orar por ti mismo con fe. Y si te falta fe, dice la Biblia, que pides, se la pides. Si te falta sabiduría, pídasela al Señor. Pero también los discípulos, acuérdense que le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Te falta fe? Pide, Señor, no tengo fe, ayúdame. Necesito más fe, necesito creer y confiar más en ti. Ora y pon atención, escucha bien, porque en ese milagro que tú le estás pidiendo, Dios te va a hablar, seguramente te va a hablar. Y te va a decir como a Pablo, no, porque necesito esto de ti. Pon atención. Quizás el Señor te va a decir que sí, no te deslumbres por el sí de Dios, porque también el sí de Dios apunta a su persona, al milagro, al reino. Dice, acuérdense de lo que dijo el Señor Jesús, busquen y hallarán, ¿verdad? Toquen la puerta y se les va a abrir. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros los cristianos ante los milagros? Tocar, insistir, clamar, pero que Dios corrija nuestros pensamientos, ¿verdad? Ante esta tan fuerte influencia que tenemos socialmente hablando de incorrecta acerca de los milagros. Elimina todo obstáculo, elimina todo lo que obstaculice tu conexión con el Señor. Odios, amarguras, rebeldías, mentiras, todo eso es un obstáculo para el que el Señor trabaje en tu vida y obre el milagro que estás buscando. Quita todo eso, renuncia a eso, pídele al Señor perdón, confiesa tu pecado y entonces vas a empezar a experimentar lo que Dios va a hacer en tu vida. Pasa más tiempo en los lugares sagrados del cristiano. Ya no tenemos que ir a un lugar, ya no tenemos que buscar un altar. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuáles son nuestros lugares sagrados? La palabra de Dios, oración, adoración, una comunidad cristiana, un grupo de hermanos que también crean y adoran al mismo Dios. Pasa más tiempo en esos lugares sagrados, en esos altares que son nuestra Biblia, nuestra iglesia, ¿verdad? Donde podemos encontrar la presencia de Dios junto con otros. Y por último, ora por la fe de otros, ¿verdad? Creyendo siempre que Dios puede responder a la oración. Vamos a orar, queridos. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este primer mensaje, Señor, de los milagros de Jesús. Señor, que pueda esta enseñanza, Señor, hacernos entender que todo milagro, prodigio, portento, Señor, en mi vida y alrededor de mi vida apunta a Jesús y no a mí. Señor, quita de mí todo orgullo, toda falta de humildad, Señor, todo egocentrismo, Señor, que me ha hecho buscar por años y años un milagro, Señor, que satisfaga mis dolores, mis necesidades, mis angustias, mis anhelos, Padre. Que entienda yo que tus milagros apuntan a Jesús y a su reino. También ayúdame a entender cuando no es no. Cuando tú tienes un plan mejor, aunque aparentemente, Señor, sea doloroso para mí, donde tengas tú que transformar, podar, romper mi vida, Señor, para poder hacer el mejor milagro, Señor, que es transformar este corazón duro, Señor, a un corazón humilde y sencillo, tierno, Señor, como dice la palabra. Padre, gracias por este tiempo, esta palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que tú toques las vidas y corazones de todos los que han escuchado. Oramos en su precioso nombre. Amén.